Bendiciones a todos y a todas. Estamos aquí en un foro más con el siervo, aquí evangelista y pastor Santos Rojas, mi hermano. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder nuevamente estar a través de esta transmisión, entrando a sus hogares, compartiendo la palabra de Dios. Su hermano y amigo Randall Vargas se dirige a ustedes, el siervo del Señor. Hoy les traemos, vamos a disertar, a exponer sobre el arrebatamiento, un tema con sus posturas, pero de parte nuestra creemos en ese acto, ¿verdad? En el arrebatamiento. Vamos a hablar de sus posturas que tiene el rapto o la gente sobre el arrebatamiento. Hermano, ¿nos podría hacer una introducción? Así es, hermano, vamos a estar compartiendo las tres posturas que hay ahorita dentro de la iglesia. Lo que es la postura premilenial, la admilenialista y la postmilenialista. En lo que es la postura de premilenial o pretribulacionista, ahí hay tres puntos de vista diferentes. Lo que usted decía, hermano, antes, ¿verdad? Que es a la mitad o al final de la tribulación. De la tribulación o la gran tribulación. Queremos aclarar esto, que no queremos decir con esto que se malinterprete que la iglesia no estamos sufriendo ese periodo de la dispensación de la gracia. Claro que hay tribulaciones y personales, enfermedades, fracasos, negocios, de salud, matrimonial. Hay tantos fracasos ministeriales y ataques del mundo. También la iglesia es perseguida de muchas formas. Entonces, claro que pasamos tribulaciones, obviamente. Pero lo que se refiere nuestro hermano acá es un periodo de tribulación de la ira de Dios, que es en la semana 70, o sea, 7 días, que son 7 años, bíblicamente. Correcto, hermano. De hecho, vamos a empezar a explicar. Primero vamos a explicar las dos posturas que se dan, y por último estaremos explicando la que nosotros creemos según la Biblia es la posición correcta. Respetamos siempre las otras posturas, no queremos ser los dueños de la verdad, sino que creemos que estamos al lado de la verdad, que es diferente según nuestro criterio. Aclarando, hermanos, que esto es un tema de doctrina secundaria, no es primordial. Entonces, si tú ves a un hermano que dice que no cree que la iglesia sea arrebatada y va a pasar la tribulación, eso no lo hace un hijo del diablo, ni ya no es mi hermano, ni va a perder su salvación, porque la salvación no depende si crees antes, después o en medio. Eso simplemente es tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es correcto, porque ¿qué hacemos con creer en el rapto si lo más importante, que es una vida de santidad con Dios, que es nosotros tener una relación íntima con Dios correcta, no lo hacemos? Por más que creamos, no nos vamos a ir. Pero aquel que no cree, se guarda para Dios y vive una vida correcta, se va aunque no crea. Así es, hermano. Vamos a iniciar esta primera postura. La hemos visto en los foros anteriores cuando hemos hablado de la apostasía del Kingdom Now. Creo que esa postura, cuando empezaron los 2000, fue que se empezó a ganar mucha fuerza. La postmilenial, que es la que creen los nuevos apóstoles y profetas. Pues correcto. Es el problema con esta postura, porque ellos creen en que el dominio, el gobierno de este mundo lo debe llevar la iglesia, cuando entendemos que la única promesa política con poder que Dios dejó sobre las escrituras es Israel. Es una nación. Entonces nunca dejó con esa representación política a su iglesia. En San Juan 18:36, que nos va a ir buscando mi hermano, San Juan 18:36 nos deja muy claro que no es política, no es física, sino que esta postura que trae el Señor, o sea, este evangelio, esta puerta hacia la vida eterna, es espiritual. No hay un reino terrenal como se le explica. Amén. Dice San Juan 18:36, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, hermano. Mi reino no es de aquí. Entonces entendemos que estamos ante un reino espiritual, ante una posición que Jesucristo viene a la tierra a cumplir. Porque aquí vamos rápido, porque no es el tema de fondo, sino es el arrebatamiento y las posturas. Entonces tenemos claro de que no puede haber un dominio, un gobierno político terrenal, porque a la iglesia no le toca, no le compete eso. Entonces vemos hoy en día los pastores visitando las iglesias, pidiendo votos para puestos políticos. No estoy diciendo que eso está satanizado, pero cuando un pastor abandona su llamado pastoral, su servicio sacerdotal, su ministerio de pastor, no hemos visto buenos frutos acá, al menos en nosotros en Costa Rica. Hermano, pero ¿qué podemos contestar a aquellos siervos que han creído lo que dicen esta gente, que dicen, no hay arrebatamiento? ¿Acaso Dios va a revelar algo si no se lo ha revelado a nosotros, que somos sus profetas? Sacando de contexto ese pasaje, que no revelará a Dios sus cosas sino a sus siervos los profetas. Sí, Amós 3.7. Amós 3.7, Amós 3.7, estamos hablando ahí, sí. Ellos lo utilizan de mala forma. De muletilla. De muletilla. De hecho, es una mala exégesis. Mala exégesis. Hay un libro, hermanos, de una profeta mexicana. Ella se le llamó al libro El Apocalipsis en un Jesucristo de fulanita de tal. Ella dice que ese libro ella lo escribió para corregir el Apocalipsis de Juan, que Juan se equivocó. En ese libro, creo, lo voy a mencionar, es porque ella ahí está totalmente lo que es cimentado el fundamento del que tiene el Kingdom Now en esa postura. En esa postura ella dice, no hay arrebatamiento, no hay Nueva Jerusalén, no hay calles de oro, no hay juicio final, es mentiras, no hay juicio. Y ellos dicen que estamos ya en un reino milenial desde hace mucho tiempo, literal, y que se va a extender hasta que ellos no conquisten todos los poderes políticos de las naciones y tengan dominio. Y tengan dominio. Pero el problema es que quieren instaurar un reino sin rey. Sin rey. ¿Quién va a reinar en ese reino? Es como un papado para ellos, o sea, Cristo es prácticamente, quieren acomodar el milenio ya, y hay un proceso que cumplir, una etapa. Correcto. Y etapas. Vamos a ver, en alusión a lo que usted menciona, cómo cierra Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará del libro de la vida. Dios quitará su parte, oiga, del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Estamos claros que hay promesas para el que le quita y para el que le agrega. No es permitido. Quiere decir que esta profeta está cometiendo una gravísima herejía, una falta gravísima, que no es permitida por el canon. Está cerrado. Ahora sí, vamos a... Bueno, creo que nos falta la postura para ya cerrar la que nosotros creemos, la otra postura. La segunda postura es la postura admilenialista, que ha tenido mucho auge últimamente con el renacer de las doctrinas de la gracia o las iglesias reformadas. Aclarando que la doctrina reformada incluye el cesacionismo, que los dones cesaron. Correcto, cesaron. ¿Verdad? Hay unos que no creen en eso, pero por la mayoría en general sí. Y tienen por lo general la escatología admilenial. Para poderse basar en esta escatología, ellos se basan en el semipreterismo, que quiere decir que ya Mateo 24 y Apocalipsis se cumplió en su mayoría. Correcto. En el año 70. Por Tito. Por Tito, el emperador romano. Correcto, entonces. Cuando destruyó. Amén, correcto. Entonces, ellos dicen que en ese momento ya se cumplió. Aclarando que los reformados no creen que Dios tiene dos pueblos. Para ellos, la postura de ellos es que la iglesia reemplazó a Israel. Es grave error. Entonces, exactamente. Hay aquí un misterio. Ahora que usted habla, vamos a ir a Romanos, en lo que usted está hablando, para sazonar con la palabra de Dios lo que está. Romanos 11:25. Amén. Vamos a Romanos 11:25. Tengo justamente. Sí. Si es tan amable, hermano, lo va leyendo. Dice así. Si hay que aportar, yo le
de su Jehová. Okay, la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Okay, estamos claros aquí. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Esto de los misterios son verdades reveladas que no fueron reveladas a los antiguos hombres de Dios que revelaron la Tanakh y la Torá o el primer pacto o Antiguo Testamento. Entonces son reveladas a los del nuevo pacto. Pero aquí está diciendo claramente, he aquí, léalo por favor otra vez. Que ignoréis este misterio. Sí, o sea, no podemos ignorar un misterio, porque ya es una verdad revelada, ya no es un secreto, sino es un misterio aclarado. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué piensan de la arrogancia? Si la arrogancia no es nada más que un sinónimo de petulancia, de orgullo, de soberbia, cuando nosotros nos encerramos en nuestras propias opiniones. Amén. Para dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, esta parte es importantísima, la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, no vayamos a creer que es la plenitud de todo el mundo, ¿verdad? Sino la plenitud de los que dispusieron aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y reconciliarse con Dios. Amén. Amén. Entonces, dejando claro este fundamento en Romanos, nos habla que esa plenitud los gentiles va a entrar, y en el momento que sea el arrebatamiento vuelve el periodo de la iglesia. Claro. Perdón, se va a la iglesia y vuelve el periodo de Israel. El periodo de Israel. Y ahí sígalo leyendo para que quede claro. Dice, y luego todo Israel. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Tremendo, porque ahí está con la semana 70. Entonces, tenemos aquí claro de que hay un periodo, en parte por el endurecimiento de Israel, para los gentiles. Esto es lo que se conoce como el periodo de la dispensación de la gracia, que podemos verlo en Oseas 6.2, si lo va buscando el siervo. ¿En cuánto tiempo Dios dio para ese periodo? Porque hay dos pueblos, el pueblo de la reconciliación, ¿verdad? Y el pueblo de la promesa. Entonces, los dos tienen una simiente. El pueblo de la promesa, su simiente está en Abraham. 2.5, ¿verdad? Sí, y 6.2. Ok, 6.2. Y el pueblo de la reconciliación, su simiente, el Mesías, el Cristo. O sea, 6.2 dice, nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. Y hay que entender que bíblicamente un día son como 1000 años. Entonces está hablando de 2000 años. De 2000 años. En el tercer día nos resucitará. Ahí está. El tercer día nos resucitará, es el milenio. Entonces es importante porque ellos alegan de que como la iglesia reemplazó a Israel, entonces ellos alegan que cuando Cristo vino y subió, todo se cumplió en el año 70 con el semipreterismo, que es lo que se usa para interpretar esto. Ellos no interpretan el Apocalipsis literalmente, sino creo que metafóricamente hablando. Sí. Lo que ellos deducen, en otras palabras, es desde que Cristo subió a los cielos, entramos. Ellos no creen en un reino milenial, literalmente de 1000 años, sino que lo que ellos creen es que ya entramos en un reino milenial espiritual, que ya llevamos 2000 años de ese reino milenial espiritual, que según ellos lo que va a hacer es que ya cuando Cristo viene es el fin de todo. Esa es la postura admilenialista, que está siendo muy defendida ahorita por los reformados. Ellos son los que cuando se mencionan los que creen en el arrebatamiento, el rapto secreto como burla. Esas son las dos posturas que estamos explicando, y ahora vamos a llegar a la postura que para nuestro entendimiento, basados en la Biblia, que es la postura de los pentecostales, todas las denominaciones, y de los bautistas en su mayoría, es la del dispensacionalismo, que creemos que Dios es un Dios de pactos y ha venido por dispensaciones y tiene dos pueblos, lo que se conoce como el premilenialismo o pretribulación. ¿Por qué premilenial? Porque creemos que es antes del milenio. Pretribulacionista porque es antes de la tribulación o de la semana 70. En esta postura que tenemos nosotros, o la que creemos que es pre-tribulación, ¿verdad? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 51.
vamos a ver el misterio del arrebatamiento. Yo sé que a algunos les incomoda la palabra rapto, que no sale, vamos a usar arrebatamiento. Dice así: he aquí os digo un misterio. Digo un misterio, ahí está revelando, tenemos que entender que se está abriendo el panorama a un misterio no revelado. Ya ahora no es secreto, ya ahora es una revelación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una transformación. Quiero que aclaremos que al decir aquí no todos dormiremos, en la cultura judía, por problemas de traducción y de riqueza de palabra y algunas costumbres, también se tiene a la costumbre judía de decir que duerme, porque el que está durmiendo no se ha muerto, va a despertar. Si usted hace una siesta, se despierta. Si usted va a dormir la noche, al amanecer se despierta. Si va a descansar porque tuvo un recargo, una situación, usted va a reposar y se despierta. Entonces, lo que quiere dar a entender esto es que el que está durmiendo no está condenado, no está muerto, se va a levantar en ese día. Ejemplo, Jesús está en la cruz con los dos ladrones, y cuando un ladrón le dice que es injusto que él esté ahí, que él se lo merece, y al otro lo reprende por estar burlándose, él le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces entendemos que hay un paraíso y que el seno de Abraham, donde se van a reposar las almas. Hermano, porque hay un gran sector de la iglesia, bueno, podemos decir llamarla evangélica, pero más que nada entre los pentecostales unitarios, que ellos creen que la gente está durmiendo, que no hay nadie ahorita disfrutando en el paraíso, y hasta se han levantado supuestos profetas de ellos a enseñar que habían ido al cielo y ven a gente durmiendo. De hecho, está la postura adventista y de los testigos de Jehová, que también la gente está dormida. ¿Qué piensa usted sobre esto? Para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Están equivocados. No hay tal, ¿verdad? Porque me he topado personas, de hecho, allá donde yo vivo, en Quepos, en un lugar que se llama El Cocal, hay un pastor unitario que le enseña a la iglesia que ahorita no hay nadie en el infierno ni en el paraíso, porque están dormidos. Tanto los buenos como los malos están dormidos hasta que Cristo venga, porque como Cristo tiene las llaves del Hades y del infierno, no puede haber nadie. Esto es muy peligroso. De hecho, en la iglesia el único que está casado es él y la esposa, y 2 hermanos más. Después de ahí todos pueden vivir en unión libre, porque como ya fueron bautizados, porque como son unitarios, enseñan que el bautismo es para salvación. Entonces ya no importa si no están casados. La suficiencia en ese sacramento. Y entonces, como no hay nadie en el infierno ahorita, creo que es una postura muy peligrosa. Muy peligrosa. Tenemos en Lucas 16 una parábola, pero hay que entender muy claro esto. Tenemos que entender muy claro, y ahorita vamos a ver otro punto, pero vamos a leer aquí, si es tan amable, hermano, Lucas 19, si es tan amable, en adelante, Lucas 19. Lucas capítulo 19. 19, perdón. Ok, perdón. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, hermanos. Ahí está. Y murió el rico y fue sepultado, hermanos. Pregunta, para aclarar a los hermanos: ¿qué era el seno de Abraham en aquel tiempo? Ok, lo del seno de Abraham, es ahí donde va. Porque si sigue leyendo, para contestar eso, siga leyendo, y él lo va a contestar. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú tormentado. Además de esto, una gran cima
cima con S. Ok, ahí va. Está puesta entre nosotros y vosotros. Ahí está. ¿Por qué cima con S, hermano? Cima con ese por lo siguiente. Aquí lo que entendemos primero que Dios habla en parábolas porque le escondió a los soberbios, a los entendidos, y dice, estos serán parábolas para que no entendieran los que confiaban en su sabiduría, en su propia prudencia y no en el Espíritu Santo. Y esto de cima con S es un abismo, cima con C es una elevación, una montaña, un cerro. Entonces, en ese momento había una separación entre el seno de Abraham, paraíso, y el lugar de tormento, había una gran cima. Porque O sea, un gran abismo. Yo he escuchado personas que lo interpretan mal, que es que el paraíso estaba en el seno de Abraham, estaba en un lugar muy alto y él veía desde acá, pero si usted entiende la lógica, si hay una cima que fuera hacia arriba, usted No puede ver. no puede ver. No, eso es cima con S, no hay una falta de ortografía. Cima con S es un precipicio, es un abismo. Y cima con C es una elevación. Entonces, es parte de lo que Jesús puso en orden y separó cuando viene él y toma las llaves de la autoridad y él vence la muerte. Y cuando los hermanos que están viendo, ¿por qué se preguntarán? ¿Para qué era el seno de Abraham o qué pasó con él? ¿Por qué fue quitado? El seno de Abraham era el lugar de reposo de los justos del Antiguo Testamento. Aún no haya venido Cristo, aún nadie podía ser llevado al paraíso. Entonces estaba el seno de Abraham, donde ellos esperaban la promesa de que Cristo iba a venir. Esto es muy importante, porque cuando Cristo vino y descendió, hay gente que cree que Cristo fue al infierno, hermanos, y que le predicó y que todos los que estaban en el infierno se convirtieron, y que desde ese momento Satanás quedó, perdón por la expresión, chiva, porque no le quedó ni una sola alma en el infierno en ese momento. Pero no tiene lógica esa postura. Creo que lo lógico es que Cristo descendió fue a llevarse a los que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué piensa usted sobre esto, hermano? Yo pienso definitivamente, o sea, no estoy de acuerdo con esa postura. Está errada, ¿verdad? Sí, está errada. Fue y le predicó a todos. O sea, habían hombres justos que estaban en el seno de Abraham. Ellos son los que son trasladados de ahí. Correcto. Porque ya se murieron en una condición aceptable a Dios. Los que están en el castigo eterno están en el castigo eterno. Si no, entonces ahí Lázaro el rico lo hubieran salvado. Exactamente. Entonces, Fueron llevados al paraíso. sí. Pero algo importante y qué curioso. Perdón, el rico. Ajá, Lázaro. sí, Lázaro. El pasaje de Lázaro Ajá, el rico. Ese pero rico hubiera sido algo salvo. importante. David, Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban esperando. Y hubo alguien que llegó primero que ellos al paraíso. El ladrón. El ladrón, sí, de la cierto. cruz. Ese se comió el mandado. ¿Verdad? Ese es un dicho que se dice muchas veces cuando hay personas que tal vez toda su vida han sido rebeldes a Dios y tal vez de un pronto a otro se convierten a Cristo y a los días se mueren. Dios los prepara, esos se fueron, no pasaron pena nada. Directo. Y entonces aquí podemos ver, porque era lo que estábamos hablando, que retomamos de lo que duermen, retomamos otra vez la lectura de Corintios. De los que duermen no es que están durmiendo un sueño profundo, sino que están en un descanso de bendición porque murieron en una condición aceptos ante Dios. Correcto, estábamos en el versículo 1. Vamos para el 2. 51, perdón, 52. Leemos el 51. Correcto. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí, hermano, antes de que usted dé la explicación, quiero aclarar algo muy importante. Este pasaje lo utilizan los que creen en la postura admilenialista y los posttribulacionistas. Ellos agarran este pasaje, no lo pueden agarrar literalmente, sino que se ponen a estudiar la historia, el contexto. Dice que en aquel tiempo, cuando los reyes salían a pelear y el rey de Israel iba a pelear y ganaba la guerra, venían de vuelta. Entonces venían un hombre, venían tocando las trompetas. Entonces eso era señal de que habían ganado. Entonces el pueblo salía a recibirle con alegría y se encontraban con los que venían con el rey. Y entonces se encontraban y entraban todos juntos a la ciudad. Entonces ellos usan esta analogía
para decir que es que en realidad no habla de un arrebatamiento, sino que en el momento que toque la trompeta somos levantados y a la vez regresamos. Mano, es que yo creo que es ilógico ser levantados y regresar. No tiene sustento bíblico. Porque ellos dicen que Cristo no puede venir dos veces. Lo que no entienden es que en ese momento Cristo en el arrebatamiento no va a tocar tierra. No. Es a las nubes. Porque en las nubes espera su pueblo. Entonces, ¿qué opinan Definitivamente ustedes? opino de que donde dice en el 52 este pasaje, en un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, está hablando de el arrebatamiento. Del arrebatamiento. Pero es que esa palabra no está en la Biblia, dicen algunos. No están algunos. Bueno, Y ahí viene un problema de traducción. Ahí viene un problema de cultura, porque tenemos el asunto de que la rapture, que es la palabra que viene del latín, en aquellos tiempos, en aquella cultura de la Iglesia Católica que influyó en eso, San Jerónimo cuando hizo la Vulgata, era una palabra prohibida porque se refería a un delito, a rapto, raptar, ¿verdad? Entonces se cambió por zarpazo. Y esa palabra podemos verla, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses 3:1. Habla la ¿verdad? palabra zarpazo ahí. Sí, y también la podemos ver en primera Timoteo 4, del versículo 13 al 18, ahí lo encontramos. Sí. Ahí nos lo explica, que ahorita vamos hacia allá. Ahorita llegaremos ahí. Para ver esa palabra. Entonces, esto alude, definitivamente este pasaje alude al zarpazo, al harpazo, arrebatamiento o rapto de la iglesia. Yo una vez escuché a un pastor de Estados Unidos decir: enseñar que hay un arrebatamiento es la peor mentira y engaño y herejía que se ha dicho. Cristo no es un ladrón, dice. La palabra que Dios hace nada más es somos transformados. Pero creo que eso es ignorancia, el conocimiento. Claro, porque estamos hablando de un acto, ¿verdad? De un acto. Y es algo alegórico. O sea, no podemos decir, es como cuando dice el león de Judá, no es que es un león, es que tiene la fuerza de un león. Así es. Bueno, no, más fuerte que un león, pero es una analogía entre el león y el león de Judá. Vea lo que dice el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. Aquí lo que se plasma y lo que dice es: no podemos subir con esta carne corrupta a la presencia de Dios. Tenemos que ser transformados, pero como no hemos muerto, en el arrebatamiento viene una transformación. Y aquí podemos ver que en Colosenses 2:14, en el acta de los decretos sale el cumplimiento, Colosenses 2:14, donde dice: y se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y esa victoria la logra Cristo en la cruz. Y obtiene la victoria y Él domina. Y ahora la muerte pierde su fuerza. Y entonces en Cristo es imposible, está derrotada. ¿Cómo lo podemos ver en Apocalipsis, verdad? 20. Apocalipsis 20, 14. Si es tan amable, hermano. Claro, hermano. Apocalipsis 20, 14. Acá lo que vemos, hermanos, vamos a leer este pasaje y nosotros continuaremos con la segunda parte del arrebatamiento. Espérelo, la siguiente semana estaremos continuando. Hermano, por favor. Okay, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda, ahí está. ¿Qué es el problema que hay? Que los que ya están condenados van a un juicio justo y se les explica por qué están del lugar de tormento, infierno, Hades o Seol, pasan al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Pero ¿por qué? Porque los que están en el rapto o han muerto en Cristo, estaremos con vida, revividos y transformados. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, amados hermanos.